Nos toca ahora hablar sobre derivadas y razones de cambio. Y vamos a ver que la derivada es una razón de cambio. De hecho, es la razón de cambio instantánea de la función con respecto a la variable independiente con la cual estemos trabajando. Uno, y veremos también que este es un concepto que ya hemos visto en otros ejemplos durante nuestra discusión hasta este momento. Una de las preguntas fundamentales en cálculo diferencial es ¿cuál es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función y igual a f de x cuando x es a? Nos hemos planteado esta pregunta anteriormente. Así que si estamos hablando de la recta tangente a una gráfica, pues, y queremos saber cuál es su ecuación, hay tres formas de la ecuación de una recta en el plano. Y probablemente ustedes han tenido oportunidad de conocer las tres formas. Está la forma pendiente-intercepto, que usualmente escribimos como y es igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta y el punto 0b es el intercepto en y de la recta. Está la forma estándar, que usualmente escribimos ax más by igual a c, y está la forma punto pendiente, que es y menos y1 es igual a m por x menos x1, donde x1, y1 es un punto que está en la recta y m es la pendiente de la recta que estamos trabajando. Sabemos todo acerca de una recta a partir de dos puntos, ya que dos puntos en el plano determinan totalmente la recta. Hay, en otras palabras, hay una sola recta que pasa por dos puntos dados, ¿sí? Así que a partir de esos dos puntos podemos tener absolutamente todo. Por ejemplo, si tenemos dos puntos, pues tenemos particularmente uno, y con el segundo punto podemos calcular la pendiente de esa recta, ¿no? Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, el cociente de la diferencia de las segundas coordenadas o de las coordenadas Y sobre las primeras coordenadas, las coordenadas X. Eso es lo que es la pendiente. La pendiente es una razón de cambio, es la razón de cambio de Y con respecto a X en ese intervalo que estamos trabajando desde X1 hasta X2. Entonces, la forma que más vamos a estar utilizando por la facilidad que tiene es la forma de punto pendiente. Y si tenemos un punto, ¿verdad? Usualmente nos están diciendo queremos saber cuál es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función y igual a f de x cuando x es a. Tenemos el punto x igual a a, pero si x es a, entonces y tiene que ser f de a. Así que nos están dando un punto, nos están dando el punto, mírenlo por aquí, nos están dando el punto a f de a y nos están preguntando cuál es la ecuación de esta recta tangente a la gráfica en ese punto. Como ya tenemos el punto A, f de A y vamos a utilizar la forma punto pendiente, pues basta con, o se reduce o se resume el trabajo que tenemos que hacer en encontrar cuál es la pendiente a la recta tangente de la función de la gráfica de la función y igual a f de x cuando x es a. Y la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función y igual a f de x cuando x es a no es otra cosa que lo que llamamos la derivada de f en a. Cuando hablamos de la derivada de f en a, es la pendiente de esta recta azul que vemos aquí en nuestro diagrama. Es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f cuando x es a. Y nosotros habíamos visto que esa pendiente la podíamos escribir como el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Sí? Si aquí tenemos x y aquí tenemos a, ese punto a medida que x se vaya acercando a, esas pendientes de las rectas secantes que pasan por los puntos a f de a y x, f de x, esos valores se van acercando al valor real de la pendiente de la recta tangente y llegan a ser iguales en el límite. ¿Sí? Otra manera de verlo es no escribir aquí x, sino decir que la distancia entre a y x es h, ¿verdad? Así que vamos a llamar a x el punto a más h, y aquí lo tenemos a más h, y tienes entonces que el cociente, la pendiente aquí sería f de a más h menos f de a sobre a más h menos a, pero a más h menos a es h. Y lo que queremos es que el límite
cuando h tiende a 0 de esa expresión, va a ser entonces la derivada, y este es exactamente el mismo concepto. Vamos a ver ejemplos. Dice, halle una ecuación de la recta tangente a la curva y igual a 1 más 2x menos x al cubo en el punto 1, 2. Una de las primeras cosas que debemos hacer es verificar que este punto que está aquí, que nos están dando 1, 2, sea realmente un punto en la gráfica. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando x sea 1, el valor correspondiente de y sea en efecto 2. Y podemos verificar aquí, si x es 1, tendríamos aquí 1 más 2 por 1 sería 3, menos 1 al cubo es 1, 3 menos 1, 2. Así que en efecto, cuando x es 1, y es igual a 2. Acá, para beneficio de la discusión, he dibujado, tenemos la gráfica de y igual a 1 más 2x menos x al cubo, por aquí la ven, y queremos, para que vean, el punto 1, 2, el punto 1, 2, esto aquí, 1, 2, aquí está 1, así que aquí tenemos el punto cuando x es 1, y es igual a 2, y la recta tangente, recuerden que sería, si tenemos una partícula corriendo por ahí, ¿cómo seguiría? Pues ella seguiría para aquí, así que aquí tenemos la recta tangente, y básicamente lo que queremos calcular es cuánto es la pendiente de esta recta, ya que tenemos un punto, el punto 1, 2 en la recta, ¿sí? Así que utilizando uso de la forma punto pendiente de la recta, basado en o utilizando el punto 1, 2 que nos proveyó el ejemplo, tenemos que y menos 2 tiene que ser igual a m por x menos 1. Así que falta determinar quién es esa pendiente, o sea, quién es m, pero sabemos que para efectos de la notación de nuestro problema, esa es la derivada de f en 1, o sea, la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a 1 más 2x menos x al cubo cuando x es 1, o en el punto 1, 2 es f' de 1. Así que tenemos que calcularla por aquí. La calculamos acá arriba y tenemos f' de 1, por definición de derivada, va a ser el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Aquí tenemos a es igual a 1. Ahora es cuestión de sustituir lo que es f. F de x es 1 más 2x menos x al cubo, y sabemos que f de 1 es 2. Así que lo sustituimos aquí. Y tenemos entonces 1 más 2x menos x al cubo menos 2. Eso es lo mismo que negativo x al cubo más 2x menos 1 sobre x menos 1. Y pueden verificar que esta expresión aquí, pueden utilizar división larga o pueden usar división sintética para verificar que esta expresión negativo x al cubo más 2x menos 1 factoriza, y factoriza como x menos 1 sobre negativo x cuadrado menos x más 1. Y eso recuerden que tenemos que dividirlo por x menos 1. Esto es necesario hacerlo porque no podemos utilizar las reglas de límite directamente, ya que el denominador se anula cuando x es 1. 1 menos 1 igual a 0. Pero afortunadamente sabemos que x se acerca a 1, pero no es 1, por lo que x menos 1 no va a ser 0, y podemos cancelar entonces estos factores de x menos 1 que están siendo multiplicados, y nos queda el límite cuando x tiende a 1 de negativo x cuadrado menos x más 1. Esto es un polinomio que es continuo en toda la recta real, así que basta con sustituir, evaluarlo en x igual a 1, y nos queda entonces negativo 1 al cuadrado, que es negativo 1, menos 1 más 1, y eso nos queda entonces negativo 1. Ojo, aquí es negativo 1 al cuadrado, lo que está elevado al cuadrado es el 1, no el negativo 1, por eso esta expresión aquí es negativo 1, y nos queda entonces el resultado final de la pendiente es negativo 1, así que básicamente lo único que nos resta por hacer es sustituir m igual a negativo 1 aquí, y tenemos entonces y menos 2 es igual a negativo 1 por x menos 1, es una ecuación de la recta tangente a la curva y igual a 1 más 2x menos x al cubo en el punto 1, 2. Y es importante enfatizar que estamos diciendo que esto es una ecuación, porque ciertamente nosotros podemos manipular algebraicamente esta expresión para que se vea de otra manera. Aquí está en la forma punto 1, 2 pendiente negativo 1, pero podríamos escribirlo en la forma estándar, o podríamos escribirlo en la forma pendiente intercepto. Vemos otro ejemplo. Este dice, halle una ecuación de la recta tangente a la curva y igual a 5 menos x sobre x más 3 en el punto 1, 1. De nuevo,
verificamos que el punto 1, 1 sea un punto en la recta, en la curva, perdón. Así que cuando x es 1, tenemos 5 menos 1 es 4 y 1 más 3 es 4. 4 sobre 4 es 1. En efecto, 1, 1 es un punto en la gráfica. Así que haciendo uso de nuevo de la forma punto pendiente, tenemos y menos 1 es igual a m por x menos 1. Y nos falta determinar esa pendiente, que de nuevo es el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1. Este f de 1 es ese 1 que está aquí, sobre x menos 1. Pero f de 1 es 1, este 1 que está aquí es la segunda coordenada aquí. Y f de x es 5 menos x sobre x menos más 3. ¿Y qué podemos hacer? Buscamos mínimo común denominador aquí arriba. Verifiquen o validen que no podemos utilizar de nuevo las leyes de límite directamente porque me anula el denominador. 1 menos 1 es 0. Así que tratamos de manipular algebraicamente esta expresión a ver si podemos cancelar ese x menos 1 del denominador. Mínimo común denominador sería x más 3. Y al simplificar, acá nos queda 2 menos 2x sobre x más 3 sobre x menos 1. Aquí podemos factorizar un negativo 2 y factorizo un negativo 2 en lugar de factorizar un 2 para poder cancelar este x menos 1 que nos resulta. Cancelamos x menos 1 con x menos 1 y sobrevive negativo 2 sobre x más 3. Ya hemos eliminado el problema del 0, de ese x menos 1, el factor x menos 1 en el denominador. Así que podemos sustituir directamente y nos queda negativo 2 sobre 1 más 3. Eso es negativo 2 cuartos, que es negativo 1 medio. Por lo tanto, ahí tenemos la pendiente y sustituimos aquí y terminamos con y menos 1 es igual a negativo 1 medio por x menos 1 es una ecuación de la recta tangente a la curva y igual a 5 menos x sobre x más 3 en el punto 1, 1. Aquí tenemos la gráfica de y igual a 5 menos x sobre x más 3 y por aquí, ¿verdad? Esta sería la ecuación de la recta que hemos encontrado. Miren que aquí tenemos una asíntota vertical. Esta asíntota vertical queda en y igual a, en x igual a negativo 3, que es el punto donde se anula el denominador. Esto ya lo hemos visto en secciones anteriores. Y también, fíjense que en y igual a negativo 1, por acá abajo, y igual a negativo 1, tenemos una asíntota horizontal, porque vemos que el límite cuando x tiende a infinito o a negativo infinito de esta expresión que tenemos acá, tanto en numerador como en denominador, polinomios de grado 1, sobreviven los coeficientes líder, que acá en el numerador es negativo 1 y en el denominador es 1. ¿Sí? Bueno, de nuevo, entonces, si f es s, ¿verdad? Usualmente es la función de posición de un objeto, o sea, me está dando la distancia en dónde está el objeto a tiempo t, la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto es la velocidad, porque estaríamos cogiendo la razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo, y sabemos que distancia entre tiempo es velocidad. Y si vemos la derivada, entonces es la velocidad instantánea del objeto en ese momento, ¿verdad? En ese instante, ¿verdad? Y de nuevo, si nosotros queremos mirar cuál es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, estaríamos entonces viendo cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Esas son unidades de aceleración. Vamos a ver un ejemplo. Dice, una partícula se mueve en línea recta de acuerdo a la función de posición s de t igual a t al cubo menos 3t más 2, con t dado en segundos y s medido en pies. La primera pregunta dice, halla la velocidad de la partícula a tiempo t. Y acabamos de decir que la velocidad es la derivada de la función de tiempo, o sea, es la razón de cambio de la función de tiempo, la función de posición, perdón, con respecto al tiempo. O sea, va a ser, utilizando la otra definición, el límite cuando h tiende a 0 de s de t más h menos s de t todo sobre h. S de t más h, aquí tenemos a s de t, donde quiera que teníamos t, ahora vamos a sustituir t más h. O sea que tenemos aquí t más h al cubo menos 3 por t más h más 2 menos s de t. S de t es escribir esto exactamente como está aquí, acá. Y bueno, aquí expandimos y nos queda t más h al cubo, eso es t al cubo más 3t cuadrado h más 3t h al cuadrado más h al cubo. Aquí tenemos menos 3t menos 3h más 2.
y menos t al cubo más 3t menos 2. Y vemos que, por ejemplo, aquí tenemos t al cubo, a ver por aquí, tenemos t al cubo con menos t al cubo, eso se va. Tenemos, ¿qué tenemos? Más 2 menos 2, eso se va. Y por acá tenemos, ¿qué tenemos? Menos 3t menos menos más 3t, eso se va. Y creo que ya con eso nos quedamos. Nos quedamos entonces con 3t cuadrado h más 3t h cuadrado más h al cubo menos 3h, todo esto sobre h, pero si se fijan, cada uno de los términos que sobrevivieron en el numerador tienen un factor de h en común que podemos factorizar y cancelar con la h del denominador y nos quedaría entonces un polinomio en t y en h. Tenemos el límite cuando h tiende a 0 de 3t cuadrado más 3th más h cuadrado menos 3. Cuando h tiende a 0, sustituimos 0 por h y nos quedaría, ¿verdad? Este término muere, este término también, sobrevive 3t cuadrado menos 3 y esa es la velocidad a tiempo t. La otra pregunta dice, hallé la velocidad inicial de la partícula y la velocidad luego de 2 segundos. Pues la velocidad inicial es en tiempo cero, así que buscamos v de 0, la velocidad a tiempo cero sería sustituir por 0 en la función de velocidad, 3 por 0 al cuadrado menos 3. 3 por 0 al cuadrado, 0 al cuadrado 0, por 3 0, menos 3 es menos 3 o negativo 3 pies por segundo. Las unidades son importantes. Recuerden acá que la distancia está medida en pies y el tiempo está medido en segundos. Y se preguntarán, adiós, nos dio la velocidad negativa. Eso es lo que quiere decir, bueno, eso sí es posible y eso lo que quiere decir es que en ese instante, en el instante en que arranca, la partícula se va a mover en dirección negativa a razón de negativo 3 pies o a razón de 3 pies por segundo en dirección negativa. A los 2 segundos, ¿qué velocidad tiene la partícula? Pues eso sería v de 2, que es 3 por 2 al cuadrado menos 3. 2 al cuadrado 4, por 3 12 menos 3 serían 9 pies por segundo la velocidad en ese instante. Al instante cuando t es 2 segundos, se está moviendo entonces ahora en dirección positiva, porque es positivo 9 a razón de 9 pies por segundo. Otra pregunta dice, ¿cuándo es la velocidad de la partícula 0? Pues tenemos que resolver la velocidad igual a 0, pero la velocidad verificamos que era 3t al cuadrado menos 3. Así que resolvemos 3t al cuadrado menos 3 igual a 0 y nos queda por acá que t tiene que ser negativo 1 o 1. Pero t igual a negativo 1, t está midiendo tiempo y el tiempo negativo pues no tiene mucho sentido físico en nuestro contexto. Así que la única solución viable que nos queda es que t sea un segundo, ¿sí? T sea un segundo. Y la última pregunta dice, ¿dónde está la partícula cuando la velocidad es 0? Sabemos que la velocidad es 0 cuando t es 1, así que sustituimos 1 en la función de posición, que es la que me da la distancia, y ese de 1 dice 1 al cubo menos 3 por 1 más 2, y verifiquen que eso es 0, lo que significa entonces es que la partícula que se estaba moviendo en línea recta en el segundo 1, cuando t es 1, está realmente en el origen. Recuerden que esta partícula empezaba a moverse en dirección negativa, digamos hacia la izquierda, pero rápidamente se mueve hacia la derecha para luego de un segundo estar de nuevo en el punto de partida en 0 y por ahí sigue.